Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Como una nueva emisión de Economía Ahora Pandemia, que no estamos en el estudio, obviamente, pero sí seguimos charlando con gente que ha venido al estudio muchas veces, y sobre todo cuando tenemos problemas puntuales de determinadas cosas. En este momento yo estoy muy preocupado por todo lo que pasa en la justicia, que muchas veces no lo entiendo, qué pasa en el Consejo de la Magistratura, que muchas veces no lo entiendo. Entonces le digo a mi productora, vamos a hablar con Félix Lonigro, porque probablemente nos aclare si estamos equivocados, lo que pensamos que está todo mal, o no estamos equivocados y eso es el problema, ¿no? Félix Lonigro, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Y como primer dato ilustrativo es cómo, a mí me llaman la atención los sobreseimientos antes del juicio, por un lado, y si hay alguna forma o alguien, o cómo se pide algo que sea rito. Bueno, a ver, en primer lugar, agradecido por tu presentación, siempre es un placer ser convocado para aclarar cosas, ¿no? Porque esto tiene que ver un poco con la vocación docente que uno ha abrazado hace tantos años. Exactamente. Y sobre todo, además, porque es necesario que, como decía Sarmiento, educar al soberano, ¿no? Para que la gente entienda. Y por lo tanto, cuando la gente entiende, analiza mejor, y cuando analiza mejor, vota mejor, ¿no? Bueno, a ver, el tema de la justicia y los sobreseimientos, o sea, ¿qué pasa con los tribunales que se niegan a que se desarrollen los juicios orales? Vamos a tratar de que la gente entienda esto. En un proceso penal hay tres etapas. La primera es la etapa de la instrucción, por eso se llama etapa de instrucción. En esa intervienen los querellantes o los denunciantes, el fiscal y el juez de primera instancia, que es el juez de instrucción. En esta etapa no salen culpables ni inocentes. En esta etapa lo que se hace es recopilar la prueba, identificar a los presuntos culpables. Eventualmente se puede llamar a declarar como presunto culpable a alguien, cuando el juez lo considera, es lo que se llama la declaración indagatoria, y después de eso el juez puede inclusive dictar una prisión preventiva o sobreseer, pero es una etapa de preparación. Se junta la prueba, se identifican los hechos, se establece una relación de causalidad entre lo que pasó y cómo se lo puede probar. Claro. Entonces, sería validar la prueba de los hechos. O sea, claro, en función de las indagatorias. Bueno, se presume que han ocurrido estos hechos, por eso hubo una denuncia, por eso hubo una querella. Perfecto. Vamos a tratar de descubrir si esto es así o no. Vamos a juntar la prueba si es que se puede juntar. Vamos a armar el proceso para que cuando llegue la segunda etapa, que es la del juicio oral, ya entonces se pueda ofrecer toda esa prueba, declaren los testigos, declaren los presuntos culpables, y entonces los jueces del tribunal oral, esta es la segunda etapa, el juicio oral, los jueces del tribunal oral ahí sí digan si hay o no hay culpables. Correcto. Después viene la tercera etapa, y ya la tercera etapa tiene que ver ya con condenas o con sobreseimientos. La tercera etapa tiene que ver con apelaciones, ¿no es cierto? Las instancias de apelación que de una u otra parte seguramente llegan. Bueno, lo que pasó con Cristina Fernández y Lázaro Báez y Cristóbal López y tantos otros que estaban involucrados en esta mega causa de Otesur, de los sauces, en las que se ventilaban cuestiones y delitos muy delicados, como lavado de dinero, asociación ilícita,
negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, de todo había ahí. Hubo una etapa de instrucción de varios años. Así es. eh, Llega el juez de instrucción y el fiscal de la primera instancia, llegan a la conclusión de que, bueno, de que realmente ha habido, después de tanto esfuerzo en recopilar pruebas y demás, es que efectivamente, y que además ha habido porque ha habido prisiones preventivas, con lo cual además hubo en esa primera etapa una presunción bastante fuerte de que puede haber habido culpables por allí. Sin embargo, después de todo eso, de un plumazo, los jueces dicen, no fue suficiente todo lo que hicieron, no fue suficiente la prueba que se recolectó, no parece haber mucha seriedad en la acusación. Entonces directamente los jueces dicen, no va a haber juicio oral. La primera pregunta que nos hacemos es, como sociedad, ¿no? Porque a mí me preguntan como jurista, y yo contesto como jurista, y digo, ¿la sociedad está sorprendida? Yo podría no estar sorprendido como jurista y decir, no, bueno, la sociedad no entiende muchas cosas. No, yo también estoy sorprendido como Claro, jurista. claro. ¿Por qué estoy sorprendido? Porque lo primero que me pregunto es si el tribunal oral puede hacer esto. Si puede decidir, no va a haber juicio oral. Y yo Claro, lo que porque en respondo, definitiva el tribunal oral define que no haya juicio. claro, que ni se empiece la etapa. Claro, Entonces uno mira el código procesal y dice, bueno, a ver, ellos tienen la facultad de hacerlo, pero para que lo puedan hacer, lo que tiene que pasar es que tiene que haber una inconsistencia tan grande en la etapa de grande, instrucción, exacto. ¿no? Es decir, tiene que haber evidentemente una falta de delito, o se tiene que haber muerto alguno de los acusados, o tiene que haber transcurrido el tiempo para que opere lo que se llama la prescripción. Entonces, en esos casos, los jueces de pronto sí pueden decir, no hay mérito para que el juicio oral se desarrolle. Pero en una causa de tal relevancia, tan sensible para los intereses de todo el mundo, en la sociedad, pues yo creo que, más allá de los fanáticos que no quieren, hay un grupo a ver, seamos claros, hay un grupo de kirchneristas que por más que Cristina Fernández se les ponga enfrente y les diga, miren muchachos, la verdad, en privado, yo la verdad que robé, yo la verdad que hice esto, y bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que hay gente que le diría, no, Cristina, dice, te llenaron la cabeza los medios, vos sos inocente. Yo Sí, sí. creo que es así, o sea, la culpabilidad, hay gente para la cual nunca hay ni sospechas, pero la gran parte de la sociedad dice, a ver, acá hubo acusaciones delicadas, por lo menos nos merecemos que haya un proceso en donde se diga si efectivamente esta gente fue culpable o no, por lo menos, porque ha habido recursos públicos dilapidados. Sí, sí, claro. Esto es una Y, necesidad de la y gente. lamentablemente mucho de lo que se investigó salió por los medios a la sociedad y era una muestra muy fehaciente de todo lo que pasaba. Por Como supuesto. el tema de la propiedad de los hoteles que a su vez los subalquilaban y a su vez le pagaban cosas para tipos que tenían que venir 1.200 kilómetros todos los días a dormir en el hotel, que no era cierto, obviamente, porque es imposible de que ocurra. Entonces, Entonces, fraude total. frente a eso, la sociedad dice, qué raro, ¿no? ¿Qué pasó acá? Bueno, que se investigue, por lo menos que se investigue. Del otro lado digo lo mismo, ¿eh? A ver, acá también fue procesado Macri por el tema de las Sí, sí, escuchas sí, sí, en sí, la de San Juan. sí. Y yo digo, bueno, a ver, no entiendo por qué tendría que haber escuchado a los... Me parece raro, me parece tan ridículo haber escuchado a los familiares. No importa. Si un presidente cometió un Parece un delito, sinsentido, pero con eso no quiere decir que se investigue. que se investigue. Yo lo que Y si quiero, es así, que se juzgue. y que si es así, que se juzgue, y si hubo culpabilidad, que se condene, no importa quién sea. Claro, Pero exactamente. lo que no podemos es, por por un amor, yo siempre les digo a mis alumnos, en política, señores, no hay que amar a nadie. Porque yo me pregunto, ¿quién ama a una proveedora de servicios de telefonía? ¿Alguien ama no sé, no quiero dar nombres, ¿no? Pero Sí, sí, ¿alguien sí, ama a sí. alguna de las compañías? ¿Alguien ama a un supermercado, estos grandes? Uno va detrás de donde está la mejor oferta. O sea, el cliente es infiel, y lógico, es infiel porque va detrás del mejor Porque precio. cuida sus intereses, ni más ni menos.
Por supuesto. Y en política lo mismo. En política, si el representante hace las cosas bien, es lo que debe hacer. Y si las hace mal, hay que condenarlo. Pero eso de andar el amor al candidato, amo a Cristina, esas son cosas que no pueden ser. Hay que ser frío en política. Esto no Pero, es una pareja. pero doctor, el tema está quién juzga a la justicia. Bueno, Y ahí entramos en el tema del Consejo de la Magistratura, lo que se pretende hacer, lo que se hizo, lo que la gente no entiende, y lo que yo, sociedad, que soy lego de lo suyo, para mí está todo mal, porque no hay forma de juzgar a los jueces. Y la historia me lo canta, de Ollarvide hasta los distintos jueces que se fueron enriquecidos y que nadie hizo nada, y siguen cobrando jugosas jubilaciones y no pasó nada. bueno, una pregunta de examen para materia de derecho constitucional en cualquier facultad es ¿cómo se remueve a las autoridades? ¿Cómo se echa a las autoridades? ¿No? Ya sabemos que al presidente y al vice se lo echa por juicio político, igual que a los jueces de la Corte, que a los ministros, que al jefe de gabinete. Ya sabemos que a los legisladores los echa cada Cámara, con las 2/3 partes de los votos de sus pares. ¿Y quién echa a los jueces? Bueno, recién dije, los de la Corte son echados por juicio político. Y los jueces inferiores, hablo de los jueces nacionales, claro Sí, está. sí, por supuesto. Los jueces inferiores son removidos por un procedimiento en el que interviene el Consejo de la Magistratura, que actúa como órgano de acusación, como si fuera la Cámara de Diputados en el juicio político, y otro órgano también creado en la Reforma del 94, que se llama Jurado de Enjuiciamiento, que es el que actuaría frente a la acusación del Consejo de la Magistratura como si fuera el Senado en el juicio político, que es el que tendría que tomar la decisión de destituir o de sostener en el cargo. De manera tal que cuando uno se pregunta qué es el Consejo de la Magistratura, dice, bueno, es un órgano que está dentro del Poder Judicial, que fue creado en 1994, y que se creó con el objetivo principal de que cuando el presidente tiene que elegir a un juez inferior, en lugar de elegir al que quiere, como ocurre actualmente y como ocurrió siempre con los de la Corte, que elige al que quiere y después tiene que tener el acuerdo del Senado, primero que intervenga el Consejo de la Magistratura para hacer un concurso de Una oposición, de evaluación. antecedentes, una evaluación, se presentan los candidatos que reúnen los requisitos y que quieren ser juez, se forma una terna con los mejores, se eleva esa terna al presidente y el presidente elige uno y después tiene que venir el acuerdo del Senado. Hasta la reforma del 94, a los jueces los elegía el presidente con acuerdo del Senado, a todos, a los de la Corte y a los inferiores. Ahora sigue siendo igual. La diferencia es que en el caso de los jueces inferiores, previamente interviene el Consejo de la Magistratura. Pero el Consejo de la Magistratura, además de iniciar, de seleccionar jueces inferiores, también inicia el procedimiento de remoción, como lo expliqué recién, administra los recursos del Poder Judicial, ejerce facultades disciplinarias sobre los jueces, dicta el Reglamento General de Justicia. O sea, es un órgano que tiene potestades muy importantes, que está dentro del Poder Judicial y que además está integrado, según la Constitución, por jueces, abogados, académicos y además por políticos, es decir, legisladores y representantes del Poder Ejecutivo. Esto ya es nefasto. Que la misma Constitución cree un órgano con todas esas potestades, que lo ponga dentro del Poder Judicial y que le permita a ese órgano tener políticos dentro de sus integrantes, ya es una intromisión de la política en el Poder Judicial que no es buena. Pero está en la Constitución. Entonces, la Constitución dice quiénes tienen que integrarlo, pero no cuántos. Es decir, cuántos jueces, cuántos abogados, cuántos legisladores, eso que lo decía el Congreso. Entonces el Congreso de la Nación, Claro. allá al principio, dijo, bueno, vamos a ponerle una integración de 19 miembros. Después, en la época de Cristina Fernández, se redujo a 13. El problema de estas leyes que dicta el Congreso, y sobre todo de la última, que está vigente hoy en día, que es la que establece que el Consejo de la Magistratura tiene que tener 13 miembros. El problema es que de esos 13, 7 vienen de la política. Son 3 diputados, 3 senadores y un representante del Poder Ejecutivo. Que es mayoría. 3. O sea, 7, 13, los 13, 7 de 7. 13 es más de la mitad. Claro. Entonces, bueno, eso ya es malo, que haya más, Claro, más claro. políticos que jueces.
Ahora viene esta nueva ley, o mejor dicho, este proyecto de ley Proyecto. que propone el gobierno, porque se olfatea que la Corte Suprema de Justicia va a declarar la inconstitucionalidad de esta ley actual, porque la Constitución establece que tiene que haber un equilibrio entre los políticos, los jueces y los abogados. Y acá, con la ley actual, no hay un equilibrio. Sí, porque son O sea, 7. la Corte en este caso diría que la composición del Consejo de la Magistratura está mal. Es inconstitucional. Okay. Porque la Constitución dice equilibrio. Claro. Y el equilibrio no es igualdad. Pero bueno, en un número de 15, de 20 es casi igualdad. Puede haber uno más, uno menos. Pero el equilibrio tendría que ser que por lo menos, si hay 7 representantes de la corporación política, que haya 7 jueces o 6 y 7 o 6 abogados. Ahí por eso la idea de la reforma es elevar el número. Para evitar eso. Es elevar el número para mejorar un poquito ese equilibrio, pero tampoco lo resuelve, porque este proyecto pretende que haya 4 jueces y 4 abogados. Entonces son 4 más 4, 8, más los 7 que están ya de la política, que quedarían igual, y 2 representantes del ámbito académico. Sigue habiendo más políticos, aunque son ahora menos de la mitad, pero sigue habiendo en proporción. No hay un equilibrio. No hay un equilibrio. Por lo menos yo soy de los que cree que tendría que haber, el Consejo tendría que tener 22 o 23 miembros. Si son 7 los de la política, porque menos de 3 legisladores, menos de 3 diputados, de 3 senadores no puede haber, porque uno tiene que ir por la minoría. Entonces, yo digo, bueno, que haya 7 diputados, 7 representantes de la corporación política, claro. ¿no? Diputados, senadores y representantes. Exacto. Y que haya 6 o 7 abogados, 6 o 7 jueces y un par de representantes del ámbito académico. Bueno, lamentablemente este proyecto mejora el equilibrio, pero no lo resuelve. Establece el tema del cupo femenino al viejo estilo. Un cupo femenino dice que tiene que haber mujeres en el Consejo de Magistratura, lo hace mal, porque dice que tiene que haber de los 3 diputados al menos 2 mujeres, de los abogados al menos tantas mujeres. Con lo cual, ese al menos significa que todas puedan ser mujeres, pero no todos pueden ser varones, cosa que está mal para el otro lado. Sí, está mal para el otro lado, exacto. Y por otra parte se establece que para ser consejero de la magistratura, este proyecto de ley dice que para ser consejero es necesario tener los requisitos para ser senador. La ley actual dice que es los mismos requisitos para ser diputado. En realidad, la Corte, la Justicia ya declaró la inconstitucionalidad de esto, porque ni para ser diputado ni para ser senador se requiere ser abogado. Y para ser integrante del Consejo de la Magistratura, que selecciona jueces, me parece mínimamente que hay que ser abogado. Digamos. Esto ya lo dijo la Justicia. Este proyecto insiste con que no hay que ser abogado necesariamente. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo sale, pero la verdad es que el Consejo de la Magistratura ha demostrado ser un fracaso. Ok. No, ahí va yo. O sea, claro, hasta ahora el Consejo de la Magistratura no ha cumplido a sus fines para nada. Para nada. Ha demostrado ser un fracaso. Uno se pregunta, ¿la justicia funciona mejor que antes del 94? No. No, y hasta peor. Entonces, bueno, algo está fallando, el Consejo no sirve. Algunos colegas me dicen, pero vos qué pretendés, que los jueces sean designados como antes por el presidente, así a dedo. Y bueno, ningún sistema es perfecto. Pero sí, el presidente con el acuerdo. Si los jueces, a ver, para que los jueces sean más independientes, tienen que ver que la posibilidad de destituirlos no sea tan fácil. Porque si no, de lo contrario, cuanto más temor tienen los jueces, menos imparciales son. Claro. Entonces, uno tiene que rogar, y bueno, pero hay muchos jueces que son incompetentes. Sí, lamentablemente sí, pero hay muchos diputados y senadores. Bueno, pero claro, incompetentes, estamos llenos. Estamos llenos. Sí, hay diputados, hay senadores, hay integrantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial que no son competentes, obviamente. Sí, pero hay jueces que se sacan 2 en los exámenes. Y bueno, también hay que replantearse qué nivel de exigencia tienen las universidades nacionales. Y ahí yo te iba a preguntarlo, Negro, porque muchas veces hemos leído que se elige al sexto, ponele, en la línea de examen,
tenías el que sacó 10, el que sacó 8, el que sacó 6, el que sacó 5, el que sacó 4, el que sacó 2, y eligen al que sacó 2 por apetencias políticas. O Entonces tampoco sirve eso. por apetencias políticas disfrazadas de argumentos. Por ejemplo, Sí, sí. un tipo que saca 2, de pronto salió en séptimo lugar y lo ponen en la terna. Pero argumentan que tiene más puntos por el lado de la oposición, porque tiene más antigüedad, porque tiene más títulos, más cargos, más máster, más... Y eso, la verdad, que tener Nada. más máster no sirve para nada. De manera que, insisto, esto ha demostrado después de 20 y pico de años el fracaso del Consejo de la Magistratura, por lo menos tal como está funcionando, o por lo menos tal como la composición que tiene. No se lo puede eliminar si no es a través de una reforma constitucional, pero por lo menos el Congreso, que es el que tiene que decidir su Perfeccionémoslo. integración, y bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Creo que este proyecto del gobierno es un poquito mejor que el que está. Bueno, es un poquito mejor, Nada más. pero nada más que un poquito mejor. No creo que eso cambie mucho las cosas, ¿no? Ahora, supongamos, como está suponiendo la sociedad, que el retorno de este gobierno fue para limpiar causas. Y supongamos que limpian todas las causas, como está viendo la sociedad a lo largo de estos 2 años, que han volteado causas de todo tipo, tamaño y color, aún con gente que ha declarado como arrepentido, que coimió, que se robó, que no importa. ¿Qué pasa con todo eso a lo largo del tiempo? ¿Nos olvidamos, como pasó con muchas causas de Menem? ¿Nos olvidamos porque prescriben, porque la justicia se autoprescribe porque no funcionó bien? Y nos dice, no, pasó el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Sí, Va a terminar en la nada y entonces la sociedad sigue pensando que no hay justicia y está pasando lo que está pasando dentro de la sociedad por los asesinatos, por los tiroteos, por los problemas que tenemos, que todo es consecuencia de lo mismo, que la justicia no funciona, o que libera, o que deja, o que abre la puerta para ir a jugar, ¿no? cuando la justicia funciona mal y no hay castigo, los funcionarios son cada vez más corruptos y en materia de seguridad respecto de la gente hay cada vez más delincuencia. Claro. Porque uno se larga a ir por la izquierda porque se sabe que yendo de esa manera se obtienen ventajas y no hay consecuencias. Entonces la sociedad se relaja No hay viejo. y los funcionarios se relajan y no hay riesgo. Yo en particular respecto de la causa esta de Artesur y de los auges de Cristina Fernández, me da la sensación que esto va a ser dado vuelta por la Cámara, que por lo menos el juicio oral se va a hacer, puede tardar años, pero se va a hacer. Eh, Me parece que no hay margen para que las instancias superiores confirmen esta barbaridad del sobreseimiento antes del juicio. Pero de cualquier manera, hay muchas causas con los años. Has nombrado la de Menem. Menem terminó después de 20, 30 años condenado. Y después está la otra cuestión. Gente con condenas, mientras no esté No firme, firme. pueden ser candidatos y Claro. terminan en el Congreso y se quedan allí hasta que se mueren, como el caso de Menem, y la justicia nunca pudo hacer nada. Y acá también es conveniente vincular estas cosas con la política. Aquellos que están condenados, si la condena no está firme, pueden ser candidatos. Y yo te hago una pregunta como sociedad, parte de la sociedad. ¿Qué pasa en un caso como el que dijo el juez retirado Ollarvide, que dijo que lo habían apretado para dictar la sentencia con respecto al enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que abarcaba a Néstor, a Cristina y a los hijos, y lo manifiesta el juez después que se va? Bueno, ¿Qué se sí, debería hacer? En un país civilizado esto no funciona. Pero ¿qué debería pasar? en el derecho está contemplada la figura de la cosa juzgada. Cuando hay cosas juzgadas es porque ya no hay más posibilidades de apelaciones y ya un caso está cerrado y no se puede reabrir. Pero existe la llamada cosa juzgada fraudulenta o cosa juzgada irrita, Irrita, sí.
que da lugar a lo que se llama un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, cuando después de haberse cerrado la causa, aparecen hechos o pruebas que demuestran que efectivamente el cierre de la causa fue grotesco o arbitrario. Pasa que la Corte es muy reacia a reabrir causas en función de ese recurso. Tiene que ser muy, pero muy clara la aparición de nuevas pruebas que volteen lo que en derecho es una cuestión muy fuerte que se llama cosa juzgada, que también se hace por una cuestión de seguridad jurídica, ¿no? Es decir, alguna vez uno es condenado, se cierra la causa, y uno dice, bueno, yo puedo estar con la espada de Damocles toda la vida de que esto se pueda volver a abrir. Claro. Pero en algunos casos excepcionales esto es posible. La justicia no lo admite demasiado, porque si no, se genera un efecto cascada de causas que se pretenden abrir y entonces ya se genera un desmadre. Está el instrumento, pero la verdad es que No es se lo muy usa. difícil, de muy difícil utilización. Y otro elemento que es de público conocimiento y que la gente tiene sus dudas con respecto a estos hechos que están pasando de asesinatos, muertes, femicidios permanente, constante, chicos, tiroteos, policías, suena un desastre. La sociedad reclama justicia, pero dentro de esta justicia, ¿qué es lo que está fallando? ¿La justicia o la ley? Bueno, las dos cosas, porque la ley es la que los jueces deben aplicar, Sí. y por lo tanto, si yo soy abogado defensor y la ley dice que si transcurrieron, no sé, la tercera parte de la condena, yo puedo salir, sea cual sea el delito, yo soy abogado defensor, le planteo al juez la aplicación de la ley y después no puede hacer otra cosa. En todo caso, lo que hay ahí también son informes para determinar el Sí, claro. comportamiento, ¿no es cierto? Bueno, pero hay un grado de subjetividad. Cuando la ley es clara, el nivel de subjetividad de los jueces es menor. Ahora, la ley tendría que ser más dura. Acá nos metemos en el debate, ley dura, mano dura o garantismo, que está mal planteado, porque el garantista es el que pretende que a los condenados se les apliquen Claro. garantías, y la verdad es que todos somos garantistas, porque ¿quién no quiere que a los condenados se les apliquen garantías? Ahora, Sí, pero por igual. por igual, por Por igual, supuesto. claro. Yo soy partidario de que las normas y las leyes penales tienen que ser más severas, porque cuando son más severas, son más disuasivas. Ahora, si son severas y por otra parte después los jueces miran para otro lado, entonces no sirven las leyes severas. Es necesario que haya leyes severas y jueces dispuestos a aplicarlas. Claro. Y jueces que cuando tienen un margen de maniobra, no prefieran siempre liberar al condenado, porque esto es lo que muchas veces pasa. Los Claro, jueces claro. con ese criterio de que el garantismo es preferible que estén libres, y a veces es peligroso que estén libres, a tal punto de que muchas veces los liberan. Por la reincidencia permanente. Eso lo ven. Los mismos jueces lo ven. Hay juristas que en la elaboración de escritorio de las normas penales elucubran en contra de la sociedad. Por ejemplo, algún Zaffaroni que termina diciendo que en realidad los delincuentes son víctimas. Son consecuencias de la sociedad que viven. Entonces la culpa la tenemos nosotros. La tenemos nosotros, sí. Encima de que nos tenemos que encerrar, que nos tenemos que cuidar, y además encima somos culpables de que haya delincuentes, por un lado. Y el reincidente. El reincidente dice Zaffaroni, no, porque si a la segunda vez que comete un delito se lo juzga de una manera más severa, se lo está juzgando 2 veces por el delito anterior. Pero eso es una macabra elucubración teórica que va en contra del beneficio de la sociedad. Cuando la misma Constitución es la que establece que las cárceles tienen que ser dignas, pero tienen que servir para seguridad. Ahí entramos en una cadena de problemas argentinos. Las que cárceles no son dignas, las cárceles no están superpobladas, las cárceles no corrigen nada,
y inclusive hasta hoy tenemos, bueno, hoy tenemos un vicepresidente que fue juzgado y que hizo un corte de un cursito de corte y confección, está libre. Bueno, ahí están las su leyes. condena, ¿no? Ahí están las leyes que se lo permiten. Porque esos cursitos Entonces es un que problema ellos de la hacen, ley. ese es un problema de la ley, claramente. Porque la ley contempla la posibilidad de que el reo haga determinadas actividades y no distingue entre el reo sin educación y el reo con un grado universitario, como tiene Vudú, que no puede un hombre de un grado universitario hacer un Claro, curso claro, de grafología y salir libre por eso. claro. Entonces, porque la cárcel sirve para reinsertar, pero el que está educado para reinsertarse tiene que tener más severidad, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. la verdad es que eso es un problema de la ley. Y todo lo que es cuestión penal es una cadena en la que cada eslabón es un problema, porque es la prevención, un eslabón, el otro eslabón es la ley y su ingresa o no, el otro eslabón es el sistema carcelario, el otro eslabón es la ejecución de la condena, el otro eslabón es el juez que interroga, o sea, la edad de la imputabilidad. Son muchas las cuestiones que no se abordan de a una, hay que abordarlas en forma integral. Pero si cada vez que abordamos una de esas cuestiones sale todo un coro de gente diciendo que con eso solo no se soluciona el problema, y bueno, no, pero hay que Bueno, empezar por algo. esa es la frase argentina típica. Con eso solo no Exactamente. solucionamos nada. Y Y así no, vivimos en el año 45. claro, Argentina jamás vive para adelante, vive para atrás. si los gobiernos empiezan por no prevenir, la mejor manera de prevenir no solamente es tener un policía en la calle, sino desarrollando políticas que creen un contexto socioeconómico adecuado para poder vivir. Entonces, si los gobiernos no hacen eso, Ahí está. la pregunta es, bueno, pero entonces, por más que se suba la edad de imputabilidad, por más que se pongan penas duras y demás, y va a pasar Con siempre lo una mismo. sola Entonces, medida no funciona y hoy lamentablemente que tenemos un país que expulsa gente formada así por es. vos, por la UBA, que hago mención a los 200 años de nuestra querida UBA. Sí. Vos ves lo que pasa en el exterior y cómo funciona el país. ¿Y por qué funciona? Por la justicia, porque las penas se ejecutan, las multas se pagan y no hay tutía. No hay tutía. Entonces, ¿por qué si nosotros nos adaptamos cuando podíamos viajar, digamos? Nos adaptamos a esa sociedad. ¿Por qué acá no nos adaptamos? Porque acá no hay justamente nada coercitivo. Es como vos dijiste, hagas lo que hagas, no te van a juzgar. No vas. Cuanto más hagas, menos te juzgan. Pero además, las buenas conductas, una de esas que No uno se admira premian. cuando va al exterior, las buenas conductas ejemplarizan y producen seguimiento. Lógico. Cuando yo veo que toda la gente cruza por la línea peatonal y yo soy el único que me mando por la mitad de la calle, y veo que soy el único, y me miran todos con cara rara, digo, pará, me Estás voy a la haciendo línea algo mal. peatonal. Estás haciendo algo mal. Claro. Claro. O sea, a mí me ha pasado en Londres. Una vez dijimos, bueno, a ver, vení, nos mandamos. Y la gente nos No, miraba, estaban no, todos, te mira la no, gente. Sí, sí, sí. mira a la gente, mira Sí, mal. sí, sí. Y por ahí hasta hay algún reclamo. Entonces uno dice, la próxima me quedo acá, porque no tengo ganas que me estén recriminando. Bueno, cuando uno viene a la Argentina, todo aquello que admira en el exterior, como acá es la marea que va en sentido contrario, y uno se suma, lamentablemente, y termina a veces actuando de un modo que uno mismo en privado condena. ¿Y Pero es un tema cultural. cómo vos pensás que podemos, o sea, vos ya dijiste que el tema de la resolución de la justicia es integral, no Sí. solamente tomamos las leyes, sino que tomamos la ley, a los jueces, al Consejo de la Magistratura, el elemento penal, el elemento del seguimiento después de la reincidencia del delincuente. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo se debería resolver? Me preocupa a mí que el gobierno nunca, todos los gobiernos, nunca llaman a los idóneos. Siempre hablan por No. el partido. Entonces los idóneos, que son los tipos que podemos llegar a hablar mucho tiempo y en base a las canas que nos teñimos,
no te llama nadie, ni te preguntan nada, y así tenemos ley de alquileres que no funcionan. Bueno, injerencias del Estado que funcionan todas mal, por corta de exportaciones de carne, la mano en coche, porque no hablan con la gente que está en el tema. ¿Cómo lo haces con la justicia? Yo lamentablemente advierto que ese es un tema que va a llevar generaciones si se empieza hoy. Porque, digo, alguna vez hay que arrancar con la solución del problema de fondo, y una vez que se arranque, tienen que pasar por lo menos 2 o 3 generaciones. Cuando hablo de generaciones me refiero a 15 años, ¿no? O sea, estoy hablando de por ahí 30, 40 años. Sí, sí, estamos de acuerdo. Para que las cosas empiecen a mejorar por lo menos en el mediano y largo plazo. Y como yo veo que a nadie le preocupan estas cuestiones, o que se ha metido mucho la ideología en esto, entonces me da la sensación que hasta que no nos pongamos de acuerdo entre distintas fuerzas políticas, mientras las fuerzas políticas sigan pensando tan distinto en materia de seguridad, y bueno, en el Congreso las leyes son producto de los acuerdos, no hay acuerdos sobre ciertos temas, y bueno, entonces lamentablemente nunca se va a arrancar con la solución del problema, y van a pasar nietos y bisnietos, y la cuestión no se va a resolver. Entonces, yo soy pesimista en este sentido. A veces no lo quiero decir en los cursos en los que estoy, porque tengo adolescentes o tengo ya... No, es que justamente, claro, está formando gente. Y si la Entonces, formás de esa claro, manera, dice, bueno, me pego bueno, un entonces tiro, ya me pego un tiro, me voy, no me queda o otra. me Entonces voy, claro. uno a veces no dice estas cosas frente a alumnos que tienen todo el futuro por delante, porque desaniman. Pero yo, sinceramente, yo recién veía el juramento de algunos diputados y demás, y bueno, con algunos diputados no tenemos futuro. No. Si estos son los tipos que nos van a dictar normas, pero bueno, Vos decís porque en criollo atrasan. bueno, Bueno, atrasan mucho. fui bueno, dije Entonces, atrasan. sí, sí, sí. Están en otro siglo. Con otros intereses, están con esa historia de que cuando cae un muerto, si es un policía, entonces está bien, y si es un pibito con la gorrita, es un desastre. Y del otro lado, al revés. Eh, Tenemos una dirigencia, gran parte de la dirigencia, en cuanto a un policía se le escapa una bala, A le todos, sale sí. todo el peso de la ley. Este gobierno ha querido desarmar a la policía. Entonces, seguimos discutiendo si la policía tiene que tener armas o no. Entonces, ya a partir de ahí, no. ¿Cuándo se va a solucionar eso si todavía hay gente que piensa que la policía tiene que acariciar a los delincuentes e invitarlos No, a tomar un nunca, café? no, nunca, nunca, Esto nunca, no se va a resolver nunca. nunca. Por eso pienso que nos falta mucho. Y creo que es un tema cultural. Y mientras haya hambre, y mientras haya pobreza, y mientras haya desocupación, peor todavía. Porque ¿qué le vamos a hablar de instituciones a los chicos que no tienen a las familias que no llegan a fin de mes, que no tienen Claro, no tiene laburo y para demás? comer. Claro. Entonces es Como un tema tema de mucho prioritario trabajo. tienen la manutención y no el cambio de la justicia, obviamente. No se les puede hablar de funcionamiento institucional a aquellos que tienen en la cabeza. A ver, yo siempre digo lo mismo. ¿Se puede estudiar con ganas de orinar? No. No. Hay que orinar y para volver y Y seguir estudiando con volver, la cabeza claro. tranquila. Y bueno, un tipo que Tenés tiene que hambre, tener la cabeza puesta en lo que tenés que tener puesta, efectivamente. no en ¿Qué otra le voy cosa. a, qué se le va a hablar del sistema republicano, de independencia de poderes, de justicia, de consejo de la magistratura a alguien que no llega ni a fin de mes? ¿Cuánta gente sabe lo que es el consejo de la magistratura en Argentina? Preguntémosle ¿A cuánta no sé, gente? Sí, que sepa, muy pocos. Y poco. que le interese menos. Pero que sepan que existe. O sea, Sí, yo no sí, digo que sepan que existe solamente. claro. Yo no sé, en la Facultad de Derecho, Pero hoy, to- pero hoy sí la sociedad está notando que la justicia no funciona. Y yo bueno, creo que dentro de los reclamos sociales, que por supuesto están en muy diferente lista que la política, la seguridad es un tema, la economía es otra y la justicia es otra. Está dentro del ideario común de la sociedad, porque como vos decís, tenemos una sociedad que el 50% es pobre, de que cada
7 de 10 chicos abandonan el colegio y que no estudian, de que tenemos un montón de niní y que tenemos un montón de chicos, adolescentes, que creamos, que educamos gratuitamente en un país pobre y que los lanzamos al mundo y los exportamos, y en muchos de estos casos son cerebros grises interesantísimos que los perdemos para siempre, pero los Ha habido un formamos acá. estudio, hay estudios médicos y neurológicos muy interesantes que refieren a las dificultades de los chicos mal alimentados Sí, sí. en estudiar después, en razonar bien, Irrecuperables, y son irrecuperables después. irrecuperables. Y cuando decimos que la mitad de los chicos de 15 años no estudian ni trabajan, bueno, ¿qué nos espera del futuro? ¿No? Esta es la cuestión. Por eso Bueno, pero digo, esa también es la gran culpa de la política de los últimos 70 años. sí, el populismo. Y sí, Argentina llegó donde llegó, pero estuvo en el primer jet set en 1895 del mundo económico y de todo tipo, y ahora estamos en el fondo. Eso fue por Bueno, culpa de todos nosotros, ¿eh? exacto. Nosotros y los anteriores. No Sí, solamente los platos voladores de los políticos. Los políticos son parte de esta sociedad que miramos para otro lado. Total, a mí no me pasa nada. a los políticos y sobre todo a los políticos populistas les interesa que haya pobreza. Claro. Una vez Cristina lo dijo con claridad, yo amo a los pobres. Claro. Y yo entonces dije, bueno, estamos en un problema, porque si ama a los pobres no va a querer que desaparezcan nunca. El problema es que no hay que amar a los pobres, hay que querer que dejen de serlo. Claro. O sea, yo amo que esa gente deje de ser pobre. Que progrese. El Pero progreso detrás de real. eso hay un interés. Los políticos viven, el populismo vive de la pobreza, vive de la ignorancia y Claro. vive del fanatismo. Esa es la dependencia. Esa es la dependencia y entonces así los países no prosperan nunca, nunca, jamás. Porque el Estado vive subsidiando, no se generan puestos de trabajo, porque como se generan puestos... Cuando un subsidiado pasa al sector privado, pierdo control sobre él, yo como gobernante. Entonces, Más ni menos. no me conviene perder control. Yo lo tengo que tener ahí alimentado y le tengo que dar de comer yo. Pero no lo tengo que creo que asegurar. la gente con este cambio hacia los libertarios y sobre todo la ebullición dentro de la sociedad está pidiendo un cambio. No sé si es el cambio realmente, pero sí por lo menos pide un cambio. Nos hemos dado cuenta que todos son lo mismo. Está Me tan dividida parece la que la sociedad. votación Sí, hoy pero está tendiendo a cambiar. pero por un lado, pero yo entiendo que está tan dividida la sociedad Sí, que así como que han crecido los libertarios, también creció la izquierda, sí. ¿no? Sí. Porque ellos dicen que son la izquierda dice que es la tercera fuerza. Pero la izquierda no está mal que crezca para digamos, un proceso legislativo. Tanto para diputados o senadores, no lo veo mal. Obviamente para dirigir no, porque no tienen capacidad y no tienen estructura para dirigir. Pero yo creo que de alguna manera tenemos que cambiar porque este rumbo es malo y es confirmado que fue siempre igual. Porque Sí, los que vinieron a cambiar, lamentablemente no cambiaron nada. exactamente. Y hay una sensación de que la gente se empezó a cansar del populismo, Sí, pero después cuando llegan gobiernos no populistas, si no tienen un mínimo de éxito, se vuelve otra vez. Este es el problema. Ahí Macri tuvo una enorme oportunidad. Sí, desde ya. Desde ya, y lamentablemente nadie hace mea culpa de nada, y entonces nosotros seguimos escuchando las campanitas del canto mientras vemos un país que se destruye y que no le vemos el futuro. Lamentablemente, tanto como vos, en lo económico yo veo pasa exactamente lo mismo, porque no hay un rumbo. Hasta que no se fije un rumbo de la sociedad para ese lado, no vamos a poder cambiar nunca. Y eso va a llegar 2 o 3 generaciones fácil. No hay más que mirar al gobierno en materia de justicia. El mismo gobierno que redujo a la cantidad de miembros de la Corte de 9 a 5 habla de subirlo. El mismo gobierno que baja a los integrantes del Consejo de Magistratura de 19 a 13 ahora lo quiere subir a 17. O sea, no hay rumbo en ningún aspecto de la política. Hay conveniencia, no hay rumbo. En este gobierno no hay rumbo. En el de Cristina
había un rumbo torcido, equivocado y nefasto, pero estaba, por lo menos se veía que alguien tenía el Sí, timón. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Acá no se sabe. Doctor Nonigro, le agradezco tremendamente esta charla, que la verdad que nos trae mucha información y buena, y de la buena. Bueno. Así que le agradezco muchísimo el tiempo brindado a Economía Ahora. Contamos con usted a futuro para ver cómo sigue la historia y volver a charlar. Gracias, sí, por supuesto, por el tiempo que nos ha brindado. Un placer, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, dejamos libre al doctor Nonigro para que se vaya a dar su clase y por supuesto ustedes tuvieron un especialista, abogado constitucionalista explicándonos por qué la justicia no funciona y por qué, según él, la justicia, si no tiene un cambio radical en todos sus estatus, no va a funcionar. Por supuesto, como siempre, los saluda Raúl Olivera. Hasta la próxima semana. Buena semana para todos. Chau, chau.